40. Y leemos la bendita y muy preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, por tus misericordias. Un día más que nos permite reunirnos en este lugar, Señor. Te hemos alabado, Señor. Ahora, Espíritu Santo de Dios, Maestro, apercíbenos, Señor, enséñanos, trae entendimiento, Señor, a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones, a través de tu bendita y preciosa palabra, Señor. Nosotros disponemos, Señor, nuestros 5 sentidos para estar atentos a tu voz. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Maestro, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy, hermanos, estamos en esta preciosa enseñanza. Continuamos. Estamos en la enseñanza número 15 sobre el temor de Dios. Y hoy vamos a ver cómo viene el temor de Dios a nuestras vidas. Cómo se origina el temor de Dios. Y dice aquí en este verso 40, Dios prometió hacer un pacto eterno, porque el Señor había hecho un pacto con su pueblo, pero ese era un pacto condicional. Ahora el Señor promete a través de la sangre de su Hijo Jesucristo un pacto eterno. Y en ese pacto eterno el Señor, a través de muchos versos, como lo dice Jeremías 31 al 33, Ezequiel 11, 19, Ezequiel 36, 25 al 27, Ezequiel 32, Jeremías 32, en fin, muchos versículos en los cuales el Señor promete hacer ese pacto eterno. Y vemos a través de los diferentes versículos que ese pacto contiene diferentes bendiciones del Señor para su pueblo, para aquel que venga a estar en pacto con Dios. Entonces, y uno de esos regalos que el Señor nos da, lo dice aquí en este verso 40, y dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos. Mire que eso es parte del pacto. Cuando nosotros venimos y comenzamos una relación con nuestro Señor, uno de los regalos que el Señor tenía que poner dentro de nosotros era su temor, porque Dios sabe que una religión sin temor es simplemente una mentira, como lo hemos vivido nosotros a través de nuestra vida en la iglesia, recibiendo la palabra, o en la iglesia normal, tradicional, confesándose, recibiendo palabra, en fin, y de pecado en pecado. Entonces el Señor sabe que tenía que hacer diferentes operaciones, Él como un perfecto cirujano en nuestra vida, y una de esas operaciones era poner su temor, porque es muy importante que entendamos, hermanos, que el temor de Dios es incompatible con la generación adánica. No puede haber temor de Dios en una persona que está al segundo en Él, y ahora sí, a través de Él, poder derramar ese
ese regalo o esos regalos y esas operaciones que el Señor debía hacer en nuestros corazones para ya no estar en Adán, sino en Cristo. Mire que son más de 200 los versículos en el Nuevo Testamento que hablan de lo que es usted y yo estar en Cristo, estar en el Señor. Más de 200 versículos en donde están llenos de bendiciones para los que están en Cristo, ya no en Adán. Por eso, en cualquier religión en donde verdaderamente no hay una conversión, donde no hay un nuevo nacimiento, donde el Señor Jesucristo no viene a través de su preciosa sangre a lavarnos, a justificarnos, a regenerarnos, a renovarnos, a santificarnos, es imposible glorificarnos. Es un proceso y es un orden perfecto, porque Dios es un Dios de orden. Esto es muy importante. Entonces, promete en el verso 40 de que pondrá su temor en el corazón de sus hijos. Pero para eso es necesario que el Señor nos dé un nuevo corazón en el cual Él pueda implantar su temor. Por eso es que Él le dijo a Nicodemo, mire, Nicodemo era un experto en hacer lo que la ley decía para honrar a Dios. Nicodemo ayunaba, oraba 3 veces al día, no faltaba al templo, era un hombre en su temor aparente de Dios, como les habían enseñado. Era un hombre religioso que cumplía la ley, y cuando viene ante el Señor y le dice, Señor, sabemos, o sea, en el Sanedrín, yo soy del Sanedrín, sabemos que tú con toda religión, tu religión, que con todas tus misas, que con todos tus ayunos, que con todos tus cánticos, que con todos tus sacrificios y con todo lo que tú haces, si no naces de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. Qué grave. Qué grave para los que hemos estado toda la vida en una religión en donde todo eso es simplemente cosas sin sentido para Dios. Él envió a su Hijo, Él le preparó un cuerpo a su Hijo, y por eso vino el Dios eterno y se metió en ese cuerpo de Cristo y fue a la cruz y resucitó. Y volvió a ser el mismo Dios eterno de siempre. Vino a hacer una obra para venir a deshacer las obras del diablo, venir a deshacer todo el pecado que el diablo había inyectado en la tierra. Entonces, el Señor promete un pacto eterno, ya no un pacto condicional, sino eterno, en el cual Él nos debía dar un nuevo corazón, un nuevo camino, un nuevo espíritu para poder derramar o implantar el temor de Dios en nuestros corazones, porque sin eso es imposible. Mire lo que dice el verso 39, ahí mismo, en Jeremías 32. Y dice, y les daré un corazón y un espíritu para que me teman perpetuamente. O sea, sin ese nuevo corazón y sin ese espíritu, esa nueva mente que el Señor viene a poner en nosotros, no puede haber forma de recibir el temor de Dios. Por eso es que es muy importante que uno, hermano, mire, esta enseñanza ya van 15. Es imposible que uno mire esta enseñanza y no se pregunte, Señor, y yo llevo años congregándome, recibiendo palabra, cantando, dando diezmos, dando ofrendas, o en fin, sirviendo, lo que sea, pero en mi vida no hay temor. Sigo con mis fornicaciones, sigo con mis mentiras, sigo con mis engaños. Lo que me proponen lo hago. No obedezco tu palabra, no me someto a tu palabra, no te honro, sino de vez en cuando me congrego. Hermanos, con toda seguridad, hay algo grave ahí, algo muy grave. No sé si ya habrá un nuevo corazón, no sé si ya habrá un nuevo espíritu, porque no hay temor de Dios. Y sin temor de Dios no puede haber gloria a Dios, ni honra a Dios, ni alabanza a Dios. Lo único que hacemos son cosas religiosas que a Dios no le agradan.
porque no hay poder en nuestra vida, no hay transformación, no hay vida del Espíritu. No vemos esa vida abundante que el Señor prometió para sus hijos. ¿Por qué? Porque algo falta. Entonces mire qué tan importante el orden de Dios. Él promete inyectar en nosotros o implantar en nuestra vida, en nuestro nuevo corazón, su temor. Y si no hay temor, entonces será que habrá un nuevo corazón. O sigo con el corazón de siempre. Entonces es muy importante que sin ese nuevo corazón no puede haber temor de Dios, porque no hay dónde implantarlo. Él dice claramente en el 39 de que va a poner su temor para que lo temamos perpetuamente, y lo mismo dice en el 40, pero necesitamos un nuevo corazón. Es muy importante. Entonces, en vista de esto, ¿cómo es que viene o se origina ese temor de Dios en nosotros? Por supuesto, ahí lo dice, y lo dice en Ezequiel 36, 25 al 27, Ezequiel 11, 19, Jeremías 31, 33. Son muchos los versículos en donde el Señor habla de un nuevo nacimiento. Entonces, el temor de Dios se origina cuando el Señor viene y nos da un nuevo corazón en el nuevo nacimiento. Y ese temor es parte de ese paquete de regalos que el Señor le da a sus hijos, que vienen a nuestra vida con ese pacto eterno a través de la sangre de Jesús. Y el regalo más grande que viene ahí es el temor de Dios. Porque muchos decimos, yo soy cristiano, yo tengo un nuevo corazón, tengo una nueva mente, me estoy renovando, todavía no lo he alcanzado, sí, todavía no lo he alcanzado, pero sigue haciendo lo mismo de antes, o sea que no ha avanzado un centímetro. Simplemente una camiseta que dice yo amo a Jesús, o en la bicicleta o en el carro. Pero la Biblia dice que el que dice que está en luz, hermano, no puede andar en tinieblas. No puede andar en tinieblas. Entonces, este es el regalo más grande. Un nuevo corazón, un nuevo camino, para que me teman perpetuamente. O sea, por largo tiempo. Y haré con ellos pacto eterno. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que nunca se aparten de mí. ¿Qué diremos de personas que estuvieron con el Señor y de un momento a otro se apartaron, están viviendo la vida loca? ¿Sería que hubo verdaderamente, según la Biblia, ese nuevo corazón? Ese nuevo camino que es la palabra. Jesucristo es el camino. Cuando habla de ese nuevo camino es Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia dice que cuando Dios implante ese camino en nosotros, dice, el que anduviere por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Isaías 35:8. No se extraviará. Y será llamado camino de santidad. O sea, mire, ese es el camino que Dios pone. Ahí lo acaba de decir. Y pondré, dice que nos dará un nuevo corazón, un nuevo camino. Hermanos, entonces, para que no se aparten de mí. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, hermanos? O en las personas que no solo no volvieron, sino que se sigan congregando, pero que no hay temor de Dios en sus vidas. Entonces, así que el temor de Dios, hermanos, es un regalo de Dios en el nuevo pacto. Esto no viene porque le impongan las manos, esto no viene porque toque a un ungido o por gente que está andando con el pastor para arriba y para abajo, no lo suelta, así como Elías con el siervo Eliseo, que no lo soltaba. No, esto no es así. Es parte del paquete del nuevo nacimiento, es parte de nuestra humillación para venir con un corazón, hermano, ávido de recibir al Señor y comenzar una relación con un Dios vivo a través de una palabra viva. Esto no se da por osmosis, como conectarlo a uno y pegarlo a otra persona que sea bien ungido, entonces ahí empieza a pasarle y él a temblar. Y después deja de temblar y sigue igual. Puro cuento.
Eso no se da por osmosis ni por transfusión, ni por tocarle el saco al pastor. Eso es antibíblico, eso es perverso. Tóquelo cuando esté acabadito de salir de la lavandería, pero no cuando uno esté aquí sudando. ¿Para qué? Es que para la unción eso es basura. Hermano, es que las cosas hay que llamarlas como son. Si la palabra de Dios no hace esa obra santificadora, vivificadora en nuestra vida, estamos perdidos, hermano. Es la palabra, no es la unción de ningún pedazo de carne. Hermano, tenemos que recibir la verdad, que es que eso ya no se comparte. Pero aquí se ha compartido siempre, gloria a Dios. Aquí no venimos nosotros a que nos cambien el aceite o a que nos den mantenimiento. Eso es antibíblico. Uno viene, la Biblia dice que el que es santo, ¿qué? Santifíquese más. Es lo que dice la Biblia. No os conforméis a este mundo, a este siglo y a estas palabras. No, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis conocer cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. ¿Cómo? Creciendo en el conocimiento de Dios, hermano. Creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en el entendimiento de la palabra, y no que nos den siempre el mismo enlatado. Amén, 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 amén. ¿Para qué? Yo me cansé de eso, hermano. Y mi vida es estudiar la palabra, meterme en la palabra, estar en la presencia del Señor estudiando para que el Señor nos enseñe. Él prometió, y en el nuevo pacto Él prometió, y ninguno enseñará a su hermano o a su hijo, sino que yo les enseñaré a todos. Y eso usted y yo lo tenemos que arrebatar cada uno. Eso no es por osmosis ni por transfusión, hermano. Nos toca esforzarnos, nos toca subir al monte. Hay que subir al monte para estar en la presencia del Señor. Es como Abraham. El Señor le hace un pedido a Abraham, un servicio. Y Abraham hace una cantidad de cosas, pero cuando va a subir, Abraham no dice: espérenme aquí que voy a sacrificar a mi hijo. Espérenme aquí que voy a servirle. No, espérenme aquí que voy a adorar a Dios. Y el muchacho y yo adoraremos y volveremos. Es que ese es el servicio a Dios, una adoración. Una adoración. Así sea moviendo las sillas, una adoración. Si en otro no hace, hermano, si yo tengo que hacer las cosas, las hago para Dios. ¿Por qué tengo que estar pensando de aquel que hace aquello que no lo hace? Que no lo haga, no importa, yo lo hago. Así hay que hacerlo, porque es una adoración, no un servicio. Entonces, el temor de Dios no es por transfusión de sangre, hermano. No es por transfusión, no, que es que mi papá es pastor, mi abuelo es pastor, mi tatarabuelo es pastor. ¿Y qué? Y usted es un pecador, arrepiéntase. Así de sencillo. Así de sencillo. No es que la palabra es muy sencilla, es lo más sencillo del mundo. Pero hay que meterse para que Dios se la enseñe a uno. Entonces, sino que se da en el nuevo pacto, es a través de la preciosa y todopoderosa sangre de Cristo Jesús que Dios imparte todas esas bendiciones. Sin esa preciosa sangre no hay nada. Entonces, veamos entonces de qué manera opera el temor de Dios en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque, hermano, ojo, Dios puede hacer cualquier cosa. Él dice que Él pone reyes y quita reyes. Él, 200 años de que existiera Ciro, ya lo había llamado mi siervo, a Ciro, y lo escogió siendo un pagano, siendo un pecador, siendo un asesino. Lo escogió para sus santos propósitos y lo llamó mi siervo, y lo usó para la gloria de Dios. A Nabucodonosor también lo llamó y lo usó. Al uno lo usó para bendecir al pueblo de Israel, a Ciro, y a Nabucodonosor lo usó para maldecir al pueblo de Israel. Así de sencillo. Dios usa todo. No hay nada que esté fuera de las manos de Dios. Dice que Él produce el sol y las tinieblas, la bendición y la adversidad. Él lo hace todo. Que hay que estar aliados con Él. Qué importante, hermanos, porque es que Dios pone y quita para lograr propósitos. Muy importante, hermanos. Vayamos a Proverbios 21:1, la parte, 21:1, leámoslo todo. Es muy importante para que entendamos, hermano, que es que Dios puede poner el temor de Dios en una persona, sí, pero en el nuevo pacto opera diferente.
En el nuevo pacto no podemos dejar a un lado la sangre de Cristo. Dice Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, o sea, un río viene fuerte y él hace brechas por donde él quiera, así, por donde el río quiera, hace nuevos ríos. Así está el corazón del rey en la mano del Señor, a todo lo que quiere lo inclina. ¿Sí ve? O sea que Dios puede inclinar el corazón de un hombre malo a lo que Dios quiera. Dios puede, pero en el nuevo pacto no opera hacia el Señor. ¿Podrá Dios inclinar el corazón de mi esposo, que es un sinvergüenza, un borracho, un asesino, lo que quiera? Dios puede hacer lo que quiera, claro que sí. Pero en el nuevo pacto Dios nos llama a nosotros a ejercitar la fe y a orar por ese esposo que está caído y a clamarle a Dios, a luchar con él. ¿Cómo fue que Jacob, Israel, luchó por sus hijos, luchó por su descendencia, luchó por las promesas y las profecías para que a través de él viniera el Mesías? ¿Cómo fue que luchó? Dice que luchó con Dios, peleó con Dios y venció a Dios, y también venció al enemigo. ¿Y cómo fue? En Oseas 12, 3 y 4 dice que los venció orando y llorando. Orando y llorando. Así fue como él peleó con Dios. ¿Cómo peleó con Dios? Dice que peleó con Dios y lo venció. ¿Venció a Dios cómo? Postrado, humillado, alabándolo, exaltándolo, glorificándolo, honrándolo, obedeciéndole, agradándolo y clamándole. Así es como se vence a Dios, hermano. Así es. Entonces, qué importante, hermano. Dios en el nuevo pacto nos entrega herramientas para que logremos esos propósitos. Entonces la pregunta no es ¿qué puede hacer Dios? Hermano, Dios lo puede hacer todo. Sino cómo es que Dios pone su temor en el corazón del hombre. Esa es la pregunta. Porque ese temor Él no lo pone para operar. Es parte de Dios, que la implanta, viene y la siembra en nosotros para que opere milagros, para que opere maravillas. El temor de Dios. Por eso llama temor de Dios, es de Dios. No tiene que ver con miedo. Aunque en el temor de Dios, ya hemos visto por la palabra, que en el temor de Dios están incluidos tanto el terror, el pánico, el espanto, el miedo, como el temor reverente. Porque cuando usted es un hijo de Dios o yo estamos fallando, que venga ese miedo y ese temor de fallarle a Dios y empecemos a temblar. Y eso nos ayuda a corregirnos para que lo coja, no se salga del camino y venir a Dios. Entonces Dios usa los dos. Pero aquí estamos hablando de un temor reverente. Entonces, Dios puede hacer lo que quiera, pero ¿cómo es que opera Dios ese temor reverente en nuestra vida? Ya vimos que eso no es por osmosis, sino que es una impartición del Espíritu, una impartición de Dios en el nuevo pacto. Dios inclina el corazón para donde quiera, pero en el nuevo pacto ya Dios no opera así. Dios opera a través de ese paquete de bendiciones que nos da a través de la sangre de Cristo, por el Espíritu. Muy importante. ¿Por qué? Porque si es que usted o yo no queremos venir aquí a adorar a Dios, entonces vamos a esperar a que Dios venga y me cambie que yo no quiero y me ponga que quiero. Eso así no opera en el nuevo pacto. Así no opera. Dios no va a violar la decisión de nadie. Si alguien no quiere venir a adorar a Dios, Dios lo deja a un lado. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque si es un creyente, tiene el temor de Dios en su vida. Tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. Tiene el querer que Dios le puso, le inyectó, ahorita lo vemos, y tiene el hacer. O sea que tiene la capacidad de querer, pero decidió otra cosa, porque Dios nunca violó nuestra libre decisión, nuestro libre albedrío. Entonces, no esperemos a que Dios, yo esté haciendo lo malo y que Señor, voy a para acá, no, voy para donde ella, no me dejes caer, Señor, ponme una trampa en el camino. Ahí mismo le ponía, y le aparecen más todavía.
No es que voy pon de la novia y antes de ir donde la novia es temblando. Ay, Señor, no permitas que yo vaya, haz algo. Y ya termina, ya sale, ya sale. Dios ya no opera así. Dios, si es un cristiano creyente que está caído, ok, Dios lo ayuda, Dios lo bendice, pero Él tiene poder en Él para tomar decisiones, hermanos. Ya no estamos solos, estamos muy equipados. Entonces, Dios no tuerce ni endereza nuestra libre voluntad. Así, muy importante ver cómo opera el temor de Dios. Sino que Él, en el Nuevo Testamento, nos guía, nos seduce a través de su palabra y de la obra del Espíritu. Él nos seduce. Vayamos a Filipenses, capítulo 2, verso 13. Bueno, porque ya estamos en la 15ª enseñanza del temor de Dios, bien profunda, bien tremenda, bien bíblica. ¿Y qué? ¿Qué nos ganamos tú y yo con saber todo eso? ¿Para qué sirve? Vamos a mirarlo. Entonces dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros, ese vosotros es en sus hijos, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ojo, o sea, Dios produce que usted y yo queramos venir a adorarlo, queramos agradarlo, queramos obedecerlo, queramos honrarlo en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la escuela, donde vayamos. Dios lo pone, hermano, ese querer, pero también pone el poder para que usted y yo terminemos honrándolo. Pero al final, usted y yo somos los que decidimos si lo honramos o no. ¿Sí ve? Porque si no, entonces Dios puso el querer como el hacer, o sea, nos programó como un robot y yo lo único que puedo hacer es querer todo lo de Dios y hacer todo lo de Dios. No, Dios no opera así. Así opera la religión, pero Dios no. Dios nos da todo, pero nos deja a quien amas más, a tus gustos, a tus deseos, a tu Isaac, a tu vida, tus relaciones, tu carro, tu economía, tus estudios, o a mí. Demuéstramelo. Eso fue lo que le dijo a Abraham. Demuéstramelo. Entonces, muy importante, porque Dios pone esas bendiciones. Hermano, qué milagro más grande que Dios ponga en uno, que hermano, que nosotros éramos contrarios a Dios. Dice que todos los pensamientos de nosotros eran siempre y de continuo al mal. Y ahora viene el Señor y pone el querer y pone que lo hagamos y no lo operamos. ¿Por qué? Claro, porque nos vamos enfriando y nos vamos alejando, y cuando venimos no venimos con temor de Dios, sino que venimos como hace años a misa, a que nos hablen las 3 palabritas y mirando la muchacha, cuál vino acá, chismografiando y acá, porque eso es lo que se hace ahí, y salir igual. No, nosotros aquí venimos, hermano, a que se imparta la palabra de Dios, esa palabra implantada en nuestra vida. Y a medida que usted y yo estamos escuchando la palabra, dice la Biblia que el Señor, el Rey de Gloria, se está moviendo a través de los 7 candelabros. Y los 7 candelabros son la iglesia. Y si usted ve la iglesia, cada una de esas 7 iglesias, aquí hay alguien que tipifica esa iglesia del primer amor. Aquí hay alguien que está en el primer amor. Aquí hay alguien que quiere agradar a Dios, que quiere conocer de Dios, que quiere crecer en el conocimiento de Dios, que quiere ver la gloria de Dios en su familia, en su hogar, en sus hijos, quiere. Pero hay otros que dicen, yo no necesito ir tanto por allá. Tengo mi trabajo, tengo mi carro, tengo mis cosas. Eso está, la iglesia están llenas de eso, o sea, la Odisea. Y también está la de Pérgamo, cada una de las iglesias están aquí. Y dice que Dios, que Cristo, se está moviendo en este momento en medio de la iglesia. Entonces, muy importante, porque nosotros venimos es a adorar, a honrar a Dios, no venimos a un servicio, venimos a adorar. Dice que entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, con alabanzas, adorar, bendecir su nombre. Eso es lo que dice. A eso venimos. Entonces, Dios produce el querer en ti y en mí como un paquete de ese nuevo nacimiento, y Dios produce que lo hagamos, pero que Él sea agradado.
comprobando que sea agradable al Señor. Pero al final, hermano, usted y yo decidimos si lo honramos o no. Por eso hay mucha gente que viene a la iglesia y salen y siguen con su corazón perverso contra Dios, perverso en su hogar, perverso con sus hijos, con su esposo, con su esposa, en fin, perverso. ¿Por qué? Porque vienen aquí a burlarse de Dios, o van a la iglesia a burlarse de Dios. Porque qué increíble, hermano, que la gente viene a presentarse a alguien. Vea, esos son los conciertos, hermano, son miles de personas y se empujan con tal de llegar primero, madrugan 2 o 3 días. Ha habido partidos de fútbol en donde la gente hace fila desde 2 días antes, hermano, para ir a ver un poco de marihuaneros fornicarios. Es lo que son, fornicarios, adúlteros. El que no tiene temor de Dios es eso, porque yo fui de eso y de los grandes, para hacer todo lo malo. Entonces, es solo el temor de Dios. Estamos en la enseñanza del temor de Dios, hermano, no cualquier enseñanza. El temor de Dios. Entonces, por eso es importante, hermano, como es que estamos en la presencia del Señor aquí, en su presencia. Dios nos está enseñando a usted y a mí. Y por aquí entra y por aquí sale. Y cuando salgo sigo haciendo lo malo, no me importa. Yo soy libre, yo tomo la decisión que yo quiera, a mí nadie me manda. Uy, hermano y hermana, qué grave. Qué grave. Pero llegará el momento. A usted o a mí si estamos haciendo eso. Eso es para allá y es para acá. Aquí el único santo es el Espíritu. Los demás estamos en ese proceso de santificación, pero el Señor nos da herramientas y hay unos que las usan y otros que no. Así de sencillo. Queremos usted y yo usar esas herramientas, hermano. Se lo quiero leer mismo. Dice, porque Dios es el que en nosotros, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Se lo voy a leer en la versión Pueblo de Dios para Todos. Dice, porque es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. Y no solo eso, sino que también les da el poder para que lo agraden. Mire qué hermosura. Es la verdad. Dios nos da. Entonces mire, con todas las herramientas que usted y yo tenemos a la mano, y estamos fríos, y estamos en desobediencia, hay que hacer algo, hermanos. Hay que hacer algo. Señor, ten misericordia. Señor, ayúdeme, busque la ayuda de un hermano espiritual para que ore por usted, para que lo esté llamando, o cuando tenga problemas, llámenos o llame a alguien. Hermano, para un consejo, para orar. Nos tenemos que ayudar. Dice que nos debemos, hermano, exhortar los unos a los otros. Entonces, mire qué preciosura, hermano. Dios, a través de su Santo Espíritu y su preciosa palabra, pone en nosotros el venir a honrarlo. Si usted no escucha la palabra, si no escuchamos la palabra, hermano, no vamos a entender los deseos de Dios, el carácter de Dios, la gloria de Dios, los atributos de Dios, el poder y las hermosuras de Dios, para poder venir a honrarlo. Pero al final tenemos esa capacidad, pero usted y yo decidimos si sí o no. Dios nos guía y nos dirige por medio de su palabra, hermano, solamente por medio de su palabra, para que hagamos lo que sea agradable delante de Él. Pero igual, nosotros decidimos. Nosotros no somos robots que Dios hace que pensemos así, de tal manera, todo lo que Él quiera. No. Mire lo que dice, mire qué hermosura. Hebreos capítulo 13, verso 21. Dice que el Dios de paz santifique por completo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Pero mire, yo se lo leo aquí en esta otra versión. Hebreos 13, 21. Dice, Pablo está hablando, mire, el mismo que está hablando en Filipenses, que Dios ya puso en, ojo, que Dios ya puso en nosotros, y somos hijos de Dios, el querer como el hacer. El mismo Pablo, mire aquí lo que dice en Hebreos. Pido que el Dios de paz, o sea, el Dios, la paz es todo el poder de Dios, les dé todo lo que necesiten, o sea, que no quede nada por fuera, para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Sí ve? Esa oración, pero ya en Filipenses dice que el Señor ya nos lo dio. Entonces no esperemos a que Dios nos traiga a la iglesia, hermano, o que nos lleve a orar,
o que cambie nuestra mente para empezar a amar o respetar a nuestra esposa, a nuestros hijos o al esposo, a los hijos, en fin, a la familia. Eso nos toca a nosotros si es que hemos nacido de Dios. Ojo, el temor de Dios es únicamente para los que han nacido de Dios. El temor de Dios se implanta en un nuevo corazón. Ahí lo vemos en el versículo, en Jeremías 32, versículo 39. Dios implanta el temor en un nuevo corazón y en un nuevo camino, en un nuevo espíritu. Entonces, así que Pablo pide aquí en Hebreos 13 que Dios nos dé todo lo que usted y yo necesitamos para agradarlo. Pero también el mismo Pablo nos dice en Filipenses 2:13 que ya no lo dio, ya puso en nosotros el querer como el hacer, nosotros decidimos. Entonces, si ve, hermano, qué grave. Entonces aquí hay algo muy complicado. Si usted y yo somos nacidos de Dios y seguimos haciendo lo malo, lo que no es agradable delante de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Será que lo dejé a un lado? ¿Será que no hay poder? ¿O será que simplemente llevo años congregándome, pero jamás he tenido a Cristo como mi primer amor? Eso fue lo que le dijo el Señor a Abraham. ¿Cuál es tu primer y único amor? Porque en los 10 mandamientos, los primeros 4 son para Dios y los otros 6 son para el prójimo. El primero que dice Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No dejo nada para nadie más. Todo es para Él. Y una vez que logramos honrarlo de esa manera, ya el Señor pone ese amor lindo, precioso, puro, santo para la esposa, para la novia, para el novio, para la mamá, para la familia, para la gente. Hermano, un amor diferente al que nosotros tenemos, que siempre está condicionado por los intereses y no un amor filial. Muy importante, hermanos. Si somos nacidos de Dios, Dios ya puso el querer y el hacer, porque ya nos dio un nuevo corazón y ahí implantó su temor. Entonces, muy importante, necesitamos un nuevo corazón, porque si no, imposible. Por eso es muy difícil, hermano, que alguien que haya sido lavado con la sangre de Cristo no tenga temor de Dios. Algo pasa, hermano, hay algo raro ahí. Yo he sido lavado con la sangre de Cristo, yo soy temeroso de Dios, decimos pues nosotros. Hermano, mire lo que dice Primera de Juan 2:4. Es el penúltimo libro de la Biblia, el antepenúltimo. Penúltimo. Mire lo que dice Primera de Juan 2:4. Y mire que es muy importante analizar la palabra. Mire cómo dice: el que dice, o sea, está hablando de creyentes. El que dice, yo le conozco. Paremos ahí. Hermano, que yo diga que conozco a Dios significa que como conozco a Dios, conozco su palabra, conozco su carácter, conozco sus atributos, conozco sus planes y propósitos para mi vida. No, es imposible conocer a Dios sin conocer lo que Él quiere para mi vida. ¿Cómo voy a conocer? El que dice, yo le conozco, o sea, aquel que dice que conoce el carácter de Dios, y como tal, como conoce a Dios, sabe de la omnisciencia y omnipresencia de Dios. El que dice, yo le conozco, o sea, yo sé que la presencia de Dios está siempre conmigo, no importa dónde me meta, Dios está ahí viéndome. Y además la omnisciencia, Dios sabe todos mis pensamientos, inclusive los que todavía no han venido a mi boca, ya Dios los conoce. El que dice, yo conozco a Dios, o sea, que conozco que Él dice que lo ame a Él por encima de mi Isaac, sea el que sea. El que dice que lo obedezca por encima de todo, y el que dice que le crea siempre a pesar de todo. Entonces, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. No hay nuevo nacimiento. La verdad es que en Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay nuevo nacimiento. Entonces, si ve, hay tanta gente por ahí que usted va a predicarles y se sabe todos los versículos, sabe más versículos que usted.
Es un mentiroso. Y dice la Biblia que los mentirosos no entrarán al reino de Dios, al reino de los cielos. Entonces, ¿sí ve cómo es que hay que entender la palabra, hermanos? Porque es importante que entendamos que la santidad y la obediencia son sinónimos del temor de Dios. ¿Cómo es posible que yo no obedezco a Dios? Mire, ¿qué tal? Volvamos a mirar a Abraham. Dios le dijo a Abraham, demuéstrame que guardas el primer mandamiento. O sea, demuéstrame que me amas más que a todo lo demás. Porque yo ya te prometí que te voy a dar y te voy a engañar grandemente. Y después le prometió todavía mucho más cosas, más grandes. Demuéstrame. Y yo ya te mostré que soy el Todopoderoso. Y que te tengo en cuenta cuando yo iba a destruir Sodoma y Gomorra. Tú te me acercaste. Yo dije, no le daré de conocer esto a mi amigo Abraham. Y tú me dijiste, me hiciste diferentes preguntas y cada una te dije, si es así, lo cumpliré. O sea, Abraham conocía la fidelidad de Dios. Y Dios le dijo, yo soy fiel, ¿me eres tú fiel? Y Abraham arrancó con una serie de cosas a partir de ahí. No una cosa, porque Abraham, el Señor le dijo, sacrifica a Isaac. Ah, Señor, ya lo traigo, lo trajo del pelo y ¡ting! Míralo aquí. No, no. Dios pedía era una adoración, no un sacrificio. A Dios nunca le gustaban los sacrificios. Dice Hebreos, cuando dice el Señor, sacrificio, ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste y nunca te agradaron. Entonces a Dios no quería ese sacrificio de Isaac. Él quería simplemente ver si Abraham era un adorador. Y Abraham lo demuestra. Y entonces la santidad, la obediencia y la adoración son temor, son sinónimos de temor de Dios. Por eso cuando Abraham termina de hacer todo el camino, glorificando a Dios en todo lado, y hasta llega a la última fase. ¿Cuál era la última fase? No era matar a su hijo, era preparar un altar. Preparar un altar para adorar. Y una vez que puso a su hijo, ya el Señor lo aceptó como esa adoración y le dijo, ahora sé que temes a Dios. Si ve que toda esa obediencia fue sinónimo de ese temor final. Entonces lo más grande para Dios no es que digamos que lo amamos. Lo más grande para Dios es que le demostremos que lo tememos. Porque el temor es honra, no es miedo. Entonces muy importante. Así también, entonces, la santidad y la obediencia son sinónimos de adoración, son sinónimos de temor de Dios, pero la ausencia de santidad y la ausencia de obediencia también es falta de temor de Dios. Muy importante. El temor de Dios determina, hermano, determina la pureza, la santidad de nuestra adoración. Porque es que, hermanos, por favor, entendamos, cantar no es adorar. Acuérdate que Dios no mira nuestros labios, sino nuestro corazón. Pero si yo aquí le canto, es muy posible que el Señor diga, este pueblo de labios me honra. Pero su vida, mire lo que hace en el trabajo. Mire lo que hace allá en su hogar. Mire lo que hace cuando se mete en ese celular. Mire lo que hace en ese computador. Mire, hermano. Entonces, muy importante que entendamos, la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Cuando yo estoy viendo pornografía, Dios está ahí, en su omnipresencia ahí. Entonces, muy importante, hermano, que el temor de Dios determina la pureza y la santidad de nuestra adoración. Hermano, si no hay temor de Dios, no hay nada. De nuestra obediencia, de nuestro servicio y de nuestra fidelidad a Dios, el temor. Si hay temor de Dios, estaremos siempre apercibidos, hermano, de su grandeza, de su poder, de su santidad, de su amor, de sus propósitos para mí y para los míos, para nuestras familias, de su omnisciencia, de su omnipresencia.
de que Él exige el primer mandamiento: me amarás sobre todo. Obediencia, y que le creamos. Entonces, muy importante. ¿Por qué? Porque Dios es digno, hermano, digno de ser respetado, de ser honrado, de ser agradecidos con Él, hermano, de ser amado. Pero únicamente con el temor de Dios, hermano, le daremos la gloria que Él se merece. Por eso Él dice: ¿a qué me compararéis? Hermano, ¿usted no cree que a veces cuando venimos a cantar aquí es lo mismo que cuando cantábamos salsa en la casa? O la música de plancha, cualquier música, es lo mismo. Si no hay temor de Dios, a los ojos de Dios, es lo mismo, hermano. Entonces necesitamos ser inteligentes, hermano. ¿Por qué no venimos, Señor, dedicarte esta horita, una sola horita el domingo, Señor? Ayúdame, Señor. Voy con mi corazón y venir, hermano, venir y postrarse ahí un minuto, así a un minuto, Señor, ayúdame. Señor, manténme despierto, manténme atento a tu palabra, Señor. Hermano, mire, venir una horita. Entonces, qué importante, hermanos. Veamos entonces la relación entre el temor de Dios y nuestra conducta. Es muy importante. Porque para eso es que Dios nos entregó, Él nos puso su temor, para chequear nuestra conducta. Veamos por qué, hermano, por la Biblia, la relación inseparable que hay entre honrar a Dios y el temor de Dios. O no honrar a Dios y la falta de temor de Dios. Es una relación directa. Si no hay temor de Dios, no hay honra. Entonces, hasta este momento hemos visto la preeminencia, la base, el fundamento de todas las escrituras es el temor de Dios. Quita el temor de Dios y no queda sino una religión muerta, letra que mata. Entonces, la preeminencia en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, del temor de Dios. El significado del temor de Dios, hermano, lo hemos visto. Los ingredientes del temor de Dios, ahí ya vimos 3 ingredientes y el tercero tiene 3. Conciencia de su presencia. Conocimiento personal. El que dice que le conoce, conocimiento personal de Dios para poder conocer su carácter, sus nombres, su santidad, sus juicios, su ira, su venganza. Hay que conocerlo. Y amarlo a Él por sobre todo, obedecerlo y creerle. Entonces, pero con todo este conocimiento que hemos adquirido, hermano, podríamos decir: ¿y para qué sirve todo eso? ¿Para qué? Veamos entonces la relación entre el temor de Dios y nuestra conducta. Vayamos a Génesis, capítulo 20. Hermano, es que cuando usted y yo tenemos temor de Dios, estamos pendientes de si al lugar donde vamos hay temor de Dios. Porque si no hay temor de Dios, hermano, ojo, a no ser que vayamos a hacer la obra de Dios, que ya vamos con una impartición del Espíritu especial que nos guarda, nos dirige y va a poner el orar. Entonces aquí vemos la historia de Abraham y Abimelech. ¿Qué pasó? Para no leer todo eso, Abraham estaba vagando por el desierto y llegó a esta región. Ojo que Abraham llegó acá donde Abimelech, el rey Abimelech, y entonces Abraham le dijo a la esposa: uy, esta gente de acá te ven lo hermosa que eres. Sara era muy hermosa. Y le dice: apenas te vean los siervos del rey, se van a enamorar de ti. Y apenas te vea el rey, lo primero que va a hacer es que me va a cortar la cabeza. Entonces más bien digámosle al rey que tú eres mi hermana. Ojo, una verdad a medias es una mentira. Y entonces, ¿qué hizo Faraón? Porque eso primero fue con Faraón y después se repitió con Abimelech. Y el Señor trajo juicio terrible sobre Faraón y sobre todo el país por causa de Sara, porque él le había dicho también la misma mentira, que era la hermana. Era verdad, porque dice, ella es hija de mi padre, pero no de mi madre. Bueno, ¿y por qué no dijo, es mi hermana, pero es mi esposa? Ojo, una verdad a media es una mentira que trajo muerte terrible en Egipto.
Dice la Biblia que Dios trajo un juicio terrible sobre Egipto, juicios por causa de Sara, por lo que él había dicho. Y aquí vuelve y se repite, porque lo otro fue en Génesis 12. Aquí en Génesis 20 viene y se repite la historia, hermano. Entonces, la misma, exactamente, usted mira los dos y es exactamente la misma mentira. Y entonces dice Abraham, esto aquí está grave, y él quedó contento. Bueno, entonces, hermano, viene el Señor a percibir cuando Abimelech, el rey, dice que le traigan a esa hermosura. Entonces, en sueño, Dios le habló y le dijo: cuidado, la tocas que te mueres tú y todo el mundo aquí en este país. ¿Por qué? La Biblia, porque en ese vientre tenía que estar preparado para Isaac y para Cristo. Ojo, todo eso es profético, no más que por eso, no porque era una mujer, que la maten y listo, no hay problema. En esa época era así. Aquí no, aquí Dios la guardó 2 veces contra 2 reyes. ¿Por qué? Porque hablaba de Cristo, ese vientre. Es muy importante entender la palabra, hermanos. Hay cosas preciosas, pero bueno, eso es para los jueves. Entonces, tremendo. Y entonces este hombre algún temor tenía y hermano, hizo caso. Miremos el verso 4, Génesis 20, verso 4. Mas Abimelech no se había llegado a ella, no se había acostado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? Verso 6. Porque él le dijo: Señor, Abraham me dijo que era su hermana. Si me hubiera dicho la verdad, yo no la toco. Entonces mire lo que dice el verso 6. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé, mire, Dios omnisciente, omnipresente, lo sabe todo, que con integridad de tu corazón has hecho esto. O sea, lo hiciste, lo ibas a hacer porque fue que Abraham no te dijo la verdad completa. Y yo también te detuve. Ojo, lo detuvo Dios. ¿Por qué? Porque a través de ese vientre venía Cristo. Y yo también te detuve de pecar contra mí. ¿Cómo le parece? Ay, hermano, la gente que se acuesta con la esposa de otro, viene un pecado directo contra Dios de todas maneras. Y así no te permití que la tocases. Nadie la podía tocar. Y entonces viene Abimelech, viene y hablar con Abraham. Y entonces en el verso 10, mire lo que le dice. Y dijo también Abimelech a Abraham, ya le había dicho muchas cosas. ¿Qué pensabas para que hicieses esto? O sea, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué no me dijiste la verdad completa? Mira que pudo haber venido desgracia sobre mi vida, mis hijos, mi familia y todo este país. Por causa tuya. Entonces, mire lo que le dice a Abraham. Mire qué importante mantener conciencia de la presencia, conciencia, hermano, de ese nuevo corazón, de la omnisciencia de Dios y del temor de Dios. Y Abraham respondió, verso 11, porque dije para mí, miren la respuesta, ¿por qué le dijo eso? Ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Obvio. ¿Usted por qué cree que muchos predicadores, hermanos, cantidades, millones de predicadores, están trasquilando las ovejas, hermano? ¿Por qué? ¿Porque tienen mucho temor de Dios? Obvio, porque no hay temor de Dios. ¿Por qué un predicador termina con una hermanita y deja a la esposa? Porque no hay temor de Dios. ¿Por qué no se enseña la palabra si no, hermano, cualquier cosa y pida? Porque no hay temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, él le dijo a Pedro: ¿me amas? 3 veces le dijo: aliméntalos con mi palabra. 3 veces. Gloria a Dios, que aquí el Señor hasta el día de hoy le ha dado palabra a usted y a mí, hasta el día de hoy. Y lo vamos a buscar siempre para que sea así. Triste por los que simplemente le hacen hacia la palabra por cualquier bobadita. Qué triste lo que se pierden para ir a comer chontaduro. Ok.
Cuando una media verdad, hermano, se presenta como la verdad completa, no es verdad. Mire que no es verdad. Mire que Dios tuvo que venir a parar a Abimelech de que se acostara con la esposa, porque Dios iba a destruir todo un país por la mentira de Abraham. Y dos veces lo guardó. ¿Por qué los políticos, hermano, vienen y le prometen a la gente, hermano, invierten toneladas de dinero, de miles de millones, porque ellos saben que después se van a quedar con casi todo el país? ¿Por qué le mienten a la gente, le mienten a su familia, le mienten a los pobres, le mienten a todo el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué mienten y matan? Porque políticos aquí han mandado a matar, y en muchos países. ¿Por qué? Roban, mienten y matan. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios, obvio. Donde no hay temor de Dios, hermano, ¿por qué le ponemos los cachos a la esposa? Porque no hay temor de Dios. ¿Por qué no los ponen? Porque no hay temor de Dios. ¿Por qué mentimos, robamos y hacemos lo que hacemos? Porque no hay temor de Dios, hermano. Si hay temor de Dios, hermano, entonces vamos a estar, hermano, guiados por el Espíritu, y el Señor pone el querer y el hacer a que funcione a la perfección. Hermano, es la verdad. ¿Por qué los creyentes, hermano, años congregándose? Vuelvo y pongo el ejemplo. Este es un ejemplo irrefutable. Usted no lo puede refutar, ni yo tampoco. Usted o yo, hermano, 5 años en la universidad. Al 5.º año, tremendo profesional. 1 año más, especialización. Después 1 año más, maestría. Tremendo trabajo, ya empieza a enriquecerse, hermano, en 5 años. Y lleva 20 años en la iglesia y cada vez para atrás, como la cual de los caballos. Esa suma no funciona. Esa suma no da. Ahora, el que está creciendo, qué bendición. Dios lo guarde, Dios la guarde, la bendiga y le ponga cada día más temor. Pero la mayoría de la iglesia es eso. Muchos creyentes no creen, ni honran, ni obedecen a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios, así de sencillo. Abraham entendió, ya vamos terminando, que existe una relación inseparable entre el temor de Dios y la conducta del hombre. Porque la falta de temor de Dios está 100% ligada al pecado. Aquí tenemos otra historia, pero dejémoslo ahí, hermanos. Dejémoslo ahí. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Porque a pesar de que, Señor, somos un pueblo pequeño, Señor, tú vienes enseñándonos, Señor, de tu temor, de tu amor, de nuestras obligaciones, con ese equipamiento que tú has provisto y has implantado en nuestras vidas, Señor. Porque tú no nos vas a pedir que te amemos, Señor, si no nos has dado un nuevo corazón. Nunca lo vas a pedir. Porque no solamente nos has dado un nuevo corazón, si somos hijos tuyos, sino un nuevo espíritu. Como dice tu palabra, has quitado toda inmundicia de nuestro corazón, Señor. Nos has quitado ese corazón de piedra y nos has dado un corazón de carne, Señor. Nos has dado un nuevo espíritu, una nueva mente, Señor, y has puesto tu espíritu dentro de nosotros. Por eso es que tú nos pides y nos exiges que te honremos, Señor, porque nos has capacitado y nos das el poder para hacerlo. Dios mío, gracias por ayudarnos a entender la relación entre el temor de Dios y nuestra conducta, Señor. Si en nuestra conducta no hay obediencia, Señor, no hay honra a ti, Señor, no hay adoración a ti con temor y reverencia, es porque no hay temor de Dios, Señor. Dios mío, te damos gracias, Señor, por enseñarnos en este humilde lugar, Señor, y por proveernos tu bendita palabra para que cada día crezcamos en conocerte y en entenderte, porque eso es lo que pides tú en tu palabra. Gracias, Señor, porque aquí no nos vienes a dar mantenimiento, Señor, sino para que crezcamos cada día en entenderte y conocerte, porque eso tú quieres, lo dice Jeremías 9:23, Señor. Señor amado, hermanos, con los ojos cerrados, por favor, si hay alguien en este lugar que ha escuchado esta palabra, si en tu vida, hermano, hermana o persona que nos visitas, realmente reconoces tú solito o solita delante de Dios
que en tu manera de vivir hay independencia de Dios. Señor te trajo hoy con un propósito, hermano y hermana, de enseñarte, de capacitarte para honrarlo, porque es imposible que lo honremos si Él no nos da entendimiento, si Él no nos habla. El Señor ha esparcido su palabra hoy, su agua, su semilla. Ojalá que haya caído en un terreno fértil y no en pedregales. Y si es así y quieres pedirle perdón al Señor, dile conmigo: Padre Celestial, has hablado a mi corazón, Señor. Yo bendigo tu palabra, Señor. Dios mío, perdóname mi ignorancia, mi falta de entendimiento. Capacítame para entenderte, capacítame para conocerte, capacítame para amarte y obedecerte, Señor. Lávame, límpiame con tu preciosa sangre, porque a través de ella yo estoy conectado al pacto eterno, Señor. Señor, mira mi corazón, Señor. Limpia mi corazón, y si no tengo un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor, y un nuevo camino para honrarte, Señor, e implanta tu temor dentro de mí, Señor, para temerte por siempre y vivir para adorarte, Señor, porque yo soy un templo tuyo, Señor, vivo. No, soy una piedra viva, y donde quiera que vaya, soy tu templo, y ahí estarás tú glorificándote en mi hogar, en mi trabajo, en mi familia, donde tú me lleves. Señor, gracias por perdonarme. Gracias, Señor. Hazme esa persona que solo tú puedes hacer que yo sea. Yo te doy gracias, Padre. Te doy gracias, precioso Espíritu Santo, en el nombre de mi Cristo Jesús, mi Rey y mi Señor. Amén. Amén.